presidente electo Nayib Bukele concluye mañana viernes una gira que lo ha llevado a reunirse con el presidente de México y altos funcionarios de la administración de Donald Trump, y se perfila desde ya una redefinición de la política exterior. ¿Cuál es el impacto a futuro de ese nuevo enfoque de la política exterior y qué consecuencias concretas puede tener para nuestro país? La respuesta a esas y otras preguntas aquí en 8 en punto. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros. Es jueves y este día, como siempre, hacemos un análisis sobre los principales acontecimientos de la semana con nuestros invitados, nuestro staff de analistas de 8 en punto. Agradecemos esta noche que nos acompañan en nuestros estudios el doctor Rafael Lorenzana. Él es parte del equipo de analistas de 8 en punto. Doctor, bienvenido. Muy buenas noches. Encantado de saludarlos a todos. Excelente. También agradecemos que está con nosotros Eduardo Escobar. Él es director de Acción Ciudadana y también nos acompaña regularmente en el staff. Bienvenido, Eduardo. Buenas noches, William. Gracias por el espacio. Excelente. También agradecemos a Rodolfo González, abogado constitucionalista, analista de 8 en punto también. Rodolfo, bienvenido. Buenas noches. Mucho gusto, muchas gracias. Excelente. Bueno, hay un tema que prácticamente engloba mucho de lo que vamos a conversar y analizar esta noche. Tiene que ver con el tema de política exterior, cómo la está reenfocando, redefiniendo Nayib Bukele, el presidente electo. Decíamos al inicio, esta semana, el lunes, salió de nuestro país. El martes sostuvo reunión con Andrés Manuel López Obrador en México para tratar el tema de inmigración de manera particular. Luego, miércoles, ha dado ayer un discurso muy importante, ¿no?, sobre el tema de política exterior, allí ante la fundación, representantes de la Fundación Heritage, que es una fundación, un tanque de pensamiento conservador, cercanos a los republicanos allá en Estados Unidos. Y muchas cosas que han ocurrido ahí. En principio me gustaría que analizáramos esta gira así, haciendo un planteamiento, doctor Lorenzana, global, digamos, porque hay mucha tela que cortar sobre esto, pero un análisis global de lo que ha ocurrido, digamos, alrededor de esa gira, porque, bueno, este mismo día, ya vamos a mostrar la imagen, también se ha reunido con John Bolton, el presidente electo, y que es John Bolton, el asesor de seguridad del presidente Donald Trump. Sí. Bueno, la verdad que es interesante. Yo crecí oyendo el dicho de que a nadie le gustaba estar con perdedores, excepto al gobierno actual, y veo que el gobierno que viene está acercándose, como él lo dijo en su discurso, muy interesante el discurso. Les recomiendo a los salvadoreños que lo escuchen en YouTube, lo pueden escuchar, todo el discurso y la intervención del presidente electo. Realmente lo digo con mucha alegría, porque lo que él establece, lo que él habla, lo que él dice, me da mucha esperanza. Por ejemplo, cuando el presidente electo dice que las cosas que ahorita nos ven mal en las noticias, que la violencia, que la corrupción en El Salvador, que él dice que en 2 años la gente va a estar hablando fuera del país, va a estar viéndonos en forma diferente. Hombre, eso da esperanza de que un hombre que está con la mejor intención de poner este país otra vez en el lado bueno de las noticias. Y para eso me imagino yo, y me da esperanza lo que hemos estado diciendo aquí en este programa, este servidor, de que estamos esperando un gabinete para hacer eso. Necesito un gabinete de lujo, gente capaz, gente honrada, gente transparente, y eso da esperanza. Yo creo que además él menciona en su discurso el hecho de que es el socio más grande de El Salvador es los Estados Unidos, a donde tenemos 3 millones y más de salvadoreños que él invita a que, con sus capacidades, que espera que un día regresen a El Salvador. También hace un llamado muy importante a la presidencia de los Estados Unidos y al Congreso y a los ciudadanos estadounidenses de que una de las formas de poder combatir la inmigración es también invirtiendo en estos países, y habla de Guatemala, El Salvador, Honduras, México, que los Estados Unidos deben voltear a ver para acá, y eso también es esperanzador, porque eso quiere decir
que se está invitando a la inversión extranjera y particularmente de los Estados Unidos, obviamente vamos a ver una agilización en la forma de hacer negocio en este país, que hasta ahorita ha estado llena de tramitología y que hace difícil para los salvadoreños poder crear nuevas empresas y nuevos trabajos. Sí, dijo el presidente electo el día de ayer, prácticamente planteaba ahí unas dos promesas centrales ante la Fundación Heritage. Dice: estamos comprometidos a parar la migración antes de que nuestro periodo de 5 años termine. Además, agregó que estamos comprometidos, dice, a parar 100% el tráfico de drogas y armas a través de El Salvador hacia los Estados Unidos. Rodolfo, un poco la aproximación inicial sobre esto. En estas 6 semanas van a ser desde los resultados de las elecciones del 3 de febrero. Estamos viendo que el presidente electo está mostrando una importancia a su política exterior. Y bueno, otros órganos del Estado, como la Asamblea Legislativa, con esta comisión especial que integró, y la Sala de lo Constitucional, llama mucho la atención. Y yo creo que a estas alturas, cuando internamente las fuerzas partidarias pues mostraron muchas debilidades en la última contienda presidencial, el hecho que se vea hacia afuera, hacia la política exterior, nos indica mucho. Y si usted revisa, William, sí, en nuestra Constitución, ¿por qué se le da tanta importancia al territorio? Pues somos un país pequeño que tenemos que cuidarlo, es cláusula pétrea la irreductibilidad del territorio. Si lo viéramos desde la perspectiva poblacional, con todos los salvadoreños que tenemos en el exterior, sí, tenemos que tener un servicio exterior diplomático y consular muy fuerte, con capacidad de proteger a nuestros salvadoreños en el exterior, de mejorar nuestras relaciones comerciales pues con nuestros socios más importantes, que básicamente es Estados Unidos, México y Centroamérica. Entonces, desde esa perspectiva se puede calificar como una buena señal el que se le esté poniendo atención a la política exterior. Ya tenemos otros países en Centroamérica, Honduras y Costa Rica. Yo me gusta más el modelo de Costa Rica, sí, como muy comprometido con el respeto al derecho internacional de los derechos humanos, a las resoluciones de los organismos internacionales vinculadas con la paz, con la protección a grupos vulnerables, etcétera. Si El Salvador va a comenzar a volcarse hacia el exterior buscando mejorar sus relaciones con los países con quien mantenemos relaciones comerciales o donde tenemos fuerte presencia de salvadoreños, en una primera aproximación, William, sí, yo lo califico como una buena señal. Sí, porque eventualmente lo que tenemos es un discurso, ¿no? El presidente tomará posesión el 1 de junio, de ahí en adelante se asumen ya los actos específicos y los hechos, ¿no? Así es. Y bueno, y siempre hay, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero sí, bueno, eso está, pero eventualmente, digamos, estamos analizando el discurso, ¿no? Eduardo, el presidente electo dice: en el caso de Ortega y Maduro pueden irse despidiendo de sus aliados de El Salvador. Y eso fueron parte, digamos, también del discurso ahí ante la Fundación. Claro, yo creo que habría que evaluar el discurso del presidente en términos del compromiso que ha adquirido ante personeros del gobierno de Estados Unidos, y en este caso, en este discurso en la Fundación, se refirió a estos dos compromisos que creo que son inmensos: el tema de parar la migración, que obviamente tiene implicaciones sociales y económicas grandes para el país, para tratar de frenar este fenómeno y esta situación de migración, porque aquí estamos hablando de generarle condiciones al salvadoreño, a la salvadoreña, para que no emigre. O sea, y eso estamos hablando de seguridad ciudadana, estamos hablando de mejorar las condiciones económicas, etcétera. O sea, claro, es un compromiso inmenso el que él ha asumido ante, estos funcionarios de Estados Unidos. Y lo segundo, que también hablando del tema del narcotráfico, está pues obviamente también adquiriendo un compromiso grande, y lo peor que en este caso se va a enfrentar a un poder fáctico que domina y que tiene control de toda el área, que es el crimen organizado, que en este caso trafica con la droga. O sea, estamos hablando de cosas que no sabemos si al final va a poder cumplir, porque estamos, sí, ante labores titánicas. Eso es un tema. Y lo otro que quiero abordar brevemente es que
ya da una línea un poco más clara de cuál va a ser su política exterior. En este caso, obviamente está dejando de ver al sur y está volviendo su vista al norte. Ya lo decía el doctor, hay muchas razones comerciales, tema de la población salvadoreña que está en Estados Unidos, que obviamente hacen que se dé prioridad a esta relación. Ahora, con el tema de Ortega y de Nicaragua y Venezuela, obviamente cualquier país que se estime como democrático debe de poner en cuarentena a estos regímenes, o sea, porque están violando derechos fundamentales y están acabando con la democracia. Sí, y decíamos al inicio del programa entonces que el presidente electo se ha reunido este mismo día en horas de la tarde con John Bolton, el asesor en materia de seguridad del presidente Donald Trump. Tenemos el tweet que subió y que retomó también la embajada de Estados Unidos en nuestro país. Tenemos en el full, ahí está. Ese es el tweet, dice el presidente electo Nayib Bukele y yo reafirmamos la amistad entre nuestros países. Queremos identificar nuevas oportunidades de inversión, mejorar la seguridad, contrarrestar las prácticas depredadoras de China y aumentar el apoyo a Juan Guaidó, que es el presidente interino de Venezuela. Doctor Lorenzana, aquí ya entramos, digamos, en el detalle, en la especificidad y un poco lo que había dicho también ante la Fundación Heritage el presidente electo, y ahora lo que dice John Bolton sobre dos temas, el tema de Venezuela y también República Popular China. Indudablemente el tema de República Popular China es un tema sumamente delicado y de importancia obviamente estratégica para los Estados Unidos, como también para El Salvador. Yo tengo entendido las promesas de los gobiernos chinos, aunque lo han tratado todo, uno lo sabe a través de terceras personas y por detrás de la puerta, qué es lo que han ofrecido. Han ofrecido una cantidad han hecho una serie de promesas a este gobierno, por ejemplo, un centro de convenciones enorme en el lugar donde está la feria. Han hecho una serie de propuestas que son tentadoras, pero también hay una serie de cosas que hay que trabajar, como la política internacional, que tenemos que nosotros ver. Somos un país pequeño, dependiente, tenemos que trabajar con los lineamientos internacionales. Yo tengo entendido, hasta lo que sé, que el presidente está dispuesto a negociar con China, mantener las relaciones diplomáticas con China, pero tengo entendido que también quieren conservar las relaciones comerciales con Taiwán. ¿Qué va a pasar de eso? No sé. Llama la atención que también China saque estos comunicados cuando realmente no habían hecho nada, no habían dicho nada cuando esto han venido a esas negociaciones oscuras, porque estaban definitivamente bajo la mesa. Ahora sacan comunicados aclarando posiciones y hablando y alabando al presidente y en cierto modo poniéndole presión con lo que usted acaba de leer. Entonces, yo considero que también cuando el presidente habla en Estados Unidos de que va a trabajar en el narcotráfico, no es con los recursos nuestros. Obviamente los Estados Unidos están detrás en esa posición y que es una situación que ya venían trabajando antes y que con el gobierno del FMLN se distanció y se debilitó el combate a las drogas que pasan por nuestro país. Entonces yo sí tengo esperanzas de que sí el presidente va a traer muy buenas cosas para El Salvador. Y cuando habla Bolton de la inversión extranjera, para mí eso es el punto, quizá con la seguridad, lo más importante, porque dar trabajo, porque que la gente en El Salvador tenga mejores ingresos, mejores salarios, es el sueño de cualquier salvadoreño bien nacido. Bueno, perfecto, nos quedamos en el punto, hacemos una pausa. Cuando regresemos, sí, vamos a mostrar, es que hay dos comunicados de la Embajada de República Popular China en nuestro país, uno que emitieron el día de ayer y otro que ha aparecido hoy en horas de la tarde. Entonces, el último, el más reciente, obviamente es el que está actualizado en términos de que prácticamente es una respuesta que están dando al discurso que ha dado el presidente electo allá en Estados Unidos. Vamos a la pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Vamos a pasar de inmediato a este comunicado, el segundo comunicado en menos de 24 horas que ha emitido la Embajada de República Popular China en nuestro país. Lo tenemos ahí. Lo que está planteando en términos esenciales, ¿no? Porque es un poco extenso como para leerlo todo, pero por ejemplo en el párrafo 2 dice que China nunca ha hecho nada para amenazar e intimidar a otros países, siendo un país pionero en abogar por los 5 principios de coexistencia pacífica.
Claro, en la introducción está haciendo referencia de que el presidente electo Nayib Bukele durante su visita a Estados Unidos dijo que aún no había tomado la decisión sobre si restablecería relaciones diplomáticas con Taiwán. Entonces, agrega el comunicado que a medida que se recaban más conocimientos y entendimientos a mayor profundidad sobre China y las relaciones chino-salvadoreñas, estamos convencidos, dice, de que el presidente electo Nayib Bukele, con su sabiduría y coraje de un gran líder joven, tomará una decisión acertada en línea con la justicia internacional y la tendencia de esta era histórica. Además, agregan, la cooperación entre China y El Salvador no será de ninguna forma una trampa, y trampa entre comillas, de la deuda, sino un pastel también entrecomillados, en beneficio a ambos pueblos. No será una herramienta geopolítica, sino una oportunidad para el desarrollo compartido. Al promover las relaciones bilaterales, la parte china siempre ha respetado, dice, plenamente las voluntades de la parte salvadoreña. Bueno, y ahí hay otros elementos más. Rodolfo, un poco entonces, ¿cómo se puede entender esto? Porque también hoy escuchábamos declaraciones de Roberto Lorenzana, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, donde decía de que Bukele prácticamente ha recibido orden de Estados Unidos para romper relaciones con República Popular China. Ha recibido un mandato, decía él. Es que lo que decía William, estamos viendo en los últimos años, quizás desde el Ejecutivo, pero también con involucramiento de los otros órganos, legislativo y judicial, cómo las relaciones internacionales que tenemos como país van adquiriendo más importancia. Yo recuerdo un profesor que nos decía hace muchos años, mire, si los siglos 19 y 20 fueron siglos atlánticos, pues el siglo 21 y quizá el 22 van a ser siglos pacíficos. Y ustedes, se refería al Océano Pacífico, y decía, ustedes que tienen costa en el Océano Pacífico deberían irse preparando para lo que puede venir en relaciones comerciales con el sudeste asiático, China, pero otros países del sudeste asiático en cuanto a actores económicos importantes en el contexto internacional. El puerto de la Unión o nuestros puertos pueden ir en esa línea. El establecimiento de más tratados de libre comercio, espacio para la exportación de productos salvadoreños, etcétera, etcétera. Y ya se va viendo justamente el debate sobre China popular, Taiwán, hacia dónde se va a poner el énfasis. Decía Eduardo, si hacia el sur, Suramérica, o hacia el norte, con México, Estados Unidos, Canadá. Muestra el Estado salvadoreño dónde está poniendo sus intereses, y tal vez no es una cuestión de ir como inventando, es decir, dónde están nuestros salvadoreños, los hermanos salvadoreños en su mayoría. El Estado tiene obligación de darles una protección consular, tiene todo el sentido del mundo hablar con México y las veces que sea necesario, el gobierno saliente y el entrante y el que va a venir el 2024, etcétera, porque es México un espacio de tránsito para las personas que viajan a Estados Unidos. En relación con China o Taiwán, lo mismo. Nos importa un mercado de casi 1.400 millones de personas, es importante para el país. La manera en que se van a establecer estas relaciones, lo que se va a dar a cambio, lo que se va a ceder en términos geoestratégicos, etcétera, son de las cosas que se tienen que valorar. Es parte de la alta política, la definición de hacia dónde se va a orientar la política exterior. Por eso decía yo, si con la debida anticipación, 2 meses y medio, 3 meses antes de asumir, el nuevo Ejecutivo está ya tirando líneas hacia dónde va a poner énfasis, pues todos estamos observando y estamos viendo las prioridades y las importancias que se van a dar en los siguientes 5 años. Perfecto. Doctor Lorenzana, ¿cómo interpretar entonces el mensaje de República Popular China recogido en este comunicado que leíamos hace algunos minutos y que obviamente destacamos a manera rápida los puntos relevantes, ¿no? Porque es una respuesta inmediata al discurso del presidente electo allá en Washington? Yo creo que ellos tienen razón, y nosotros también, de querer aclarar la situación de las relaciones. Es decir, yo creo que no se puede, como acaba de decir Rodolfo, ¿cómo vamos a negarnos participar con un mercado tan grande como el mercado chino? ¿Cómo vamos a negarnos a tener relaciones con la segunda potencia más grande del mundo? No, si aquí lo que ha venido a molestar es la forma oscura con que se hicieron esas transacciones. Aquí lo que no sabemos, bueno, este es el momento que no sabemos qué es lo que se han prometido. Hay una serie de chambres de que sí que van a dar un centro de convenciones con 700 carros para parqueos, y el otro que van a poner el que van a financiar el tren. Es una serie de cosas
que nosotros estamos escuchando, pero que como no se han hecho con transparencia, entonces por eso viene la duda. Vea lo que les pasó con el Tratado de Libre Comercio con Taiwán. Esa es una traición lo que se hizo cuando, según yo tengo información fidedigna, de que ya iban los barcos cargados con azúcar para la China-Taiwán, cuando vienen a romper este Tratado de Libre Comercio de una forma arbitraria, que ya vio usted que la Sala de lo Constitucional, que dicho sea de paso, también está dando buenas señales, está diciendo, miren señores, esto no se hizo, este tratado todavía está vigente porque se quiso romper de una manera que no es correcta. Entonces, yo me siento muy optimista. No tenía muchas luces con el nuevo presidente cuando él fue candidato, pero lo que estamos viendo ahorita y lo que está sucediendo en el país, y si eso nos va a permitir crecer, tener trabajo, tener estabilidad, tener seguridad, señores, bienvenido y hay que apoyar. Sí. Y eso es importante porque la gente entienda que hay que apoyar. Aquí no se trata ya de partidos políticos ni de izquierda ni de derecha, se trata de país. Y por eso yo creo, y me van a escuchar hablar diferente de lo que hablé antes de las elecciones, porque yo sí quiero que mi país salga adelante, y él es el presidente electo y hay que apoyarlo. Porque si no, más de lo que hemos sufrido en los últimos 5 años económicamente, aunque digan lo contrario, la verdad que el país no aguanta más y la gente no se va a estar yendo en grandes cantidades cuando ya sabemos lo que está pasando en Estados Unidos y en México con la frontera. Por eso el presidente habla de la inmigración, que vamos a controlarla y ojalá la gente no se nos vaya. Sí. Y Eduardo, de manera simultánea el día de ayer, justo cuando el presidente electo estaba dando ese discurso ante la Fundación Heritage y hablando sobre este tema de la política exterior, el caso de China, en nuestro país ocurrían dos situaciones interesantes, ¿no? Primero, la Asamblea Legislativa que aprobaba un informe parcial de la Comisión Ad Hoc, la Comisión Especial que está investigando todo este proceso que hubo de irregularidades o no alrededor de cómo se denunció el Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y Taiwán, y en este caso pues todo lo que ha ocurrido alrededor de eso. Ese es un hecho específico porque bueno, en ese dictamen de la Comisión Especial se hace el llamado al Fiscal General de la República que inicie investigaciones por el posible cometimiento de actos arbitrarios. Hay 6 puntos ahí establecidos, ¿no? Pero el otro tema tiene que ver con la Sala de lo Constitucional, que prácticamente admite un recurso de amparo de los azucareros y simultáneamente establece entonces la suspensión del acto reclamado. Es decir, el Tratado de Libre Comercio que concluía mañana, de acuerdo a lo que se había firmado entre El Salvador y República Popular China, que fue la denuncia, continúa vigente. Entonces, ¿cómo, digamos, son varios elementos puestos en una cosa y que tienen que ver efectivamente sobre el tema de política exterior, ¿no? Claro. Bueno, aunque son hechos que tratan sobre una misma situación, pero creo que habría que analizarlo en su diferente contexto. En primer lugar, la Sala admite la demanda ante una queja del sector azucarero respecto de la denuncia que realizó el gobierno de El Salvador respecto al Tratado de Libre Comercio con Taiwán, sin cumplir el procedimiento que debía de llevarse para este caso, que es pasar por la Asamblea Legislativa. Ese es un tema, obviamente ahí hay intereses económicos de por medio, porque el amparo, entiendo, estaba planteado considerando una violación al derecho de propiedad, creo que seguridad jurídica, pero ese es un tema de discusión, que obviamente la Sala puede sentar un precedente respecto de, y usted me corrige si no había precedente ya, respecto de la forma de denunciar un tratado. Yo creo que no hay jurisprudencia sobre esto. Entonces puede sentar un precedente la Sala de reforzar esa idea del control interorgánico que debe de existir cuando se ratifica un tratado, porque la Asamblea hace un control al ratificar el tratado, y también cuando se va a denunciar. Ese es un punto. Y lo otro, la comisión especial que se ha formado en la Asamblea Legislativa, que está haciendo pues un seguimiento político a la decisión que tomó el Ejecutivo, ha emitido esta resolución donde da este aviso a la Fiscalía, porque pareciera que hay ahí unas irregularidades. Ya lo hemos dicho en este espacio, el tema de poca transparencia de cómo se manejó todo este tratado internacional. Ahora, también no hay que perder de vista de que el tema de China no solo implica los temas locales, sino que estamos hablando que hay un interés de Estados Unidos con darle seguimiento a la influencia de China en la región. Y entonces
también ese elemento entra a jugar en el caso China. Entonces, lo que yo quiero decir también es que, sin duda, como país sería un error, y ya lo decía el licenciado González, darle la espalda a la segunda economía del mundo. O sea, hay que ver cómo se logran articular los intereses tanto de Estados Unidos, de China continental y de Taiwán. Habría que ver cómo logramos como país, porque nos interesa al final que el país tenga un progreso económico, y obviamente nuestro mercado es tan pequeño que necesitamos expandir nuestras fronteras para negociar nuestros productos y poder de alguna manera generar crecimiento económico. Entonces, eso creo yo que habría que analizar. Excelente. Bueno, cuando regresemos escuchamos la opinión de Rodolfo González, también del doctor Lorenzana, porque me llama un poco la atención, ¿no? Hasta dónde República Popular China, por ejemplo, aceptará justamente de que nuestro país entonces tenga las relaciones diplomáticas con República Popular China y al mismo tiempo permita las relaciones comerciales con Taiwán, porque lo que hemos conocido hasta hoy es que República Popular China tiene como una condición sine qua non que cualquier país que quiera establecer relaciones diplomáticas con ellos tiene que romper definitivamente con Taiwán. Entonces, pero bueno, vamos a hacer una pausa comercial, regresamos. Doctor Lorenzana, nos vamos a permitir entrar un poquito en el campo especulativo en esto, pero bueno, es que no hay forma, ¿no? Porque lo que tenemos ahora de parte de la comunicación oficial de República Popular China solo son comunicados y no hay forma de poder entrevistar a la embajadora, a pesar de que se ha hecho gestiones, nosotros la hemos hecho y no hemos tenido respuesta. Pero bueno, y la pregunta que dejaba planteada en el segmento pasado era si, por ejemplo, República Popular China, ¿será que va a aceptar entonces que El Salvador se mantenga en relaciones comerciales con Taiwán y la relación diplomática con ellos? Digo, porque ha sido una condición y han sido bastante exigentes los chinos a nivel mundial con otros países. No conocemos un antecedente pues donde ellos hayan aceptado ese tipo de relaciones. Bueno, pero también aquí tenemos otra situación que ve usted, los dos tweets que han salido de Bolton la semana pasada, antepasada, y ahora el que sale el día de hoy, vuelve otra vez exactamente a mencionar a la China como la actitud depredadora de la China continental. En esos términos, sí. En esos términos. O sea, entonces a nosotros nos están poniendo en una situación, o al presidente más bien dicho, lo están poniendo en una situación también de que, bueno, no nos gusta la actitud de la China, nosotros querés trabajar con los Estados Unidos, aquí tenés nuestra gente, está ofreciendo, porque lo ofrecen ahí en el comunicado de Bolton, están ofreciendo inversión en El Salvador. O sea, los Estados Unidos va a promover la inversión en El Salvador, están hablando del tema de seguridad, el tema del narcotráfico. Entonces, ¿con quién nos vamos a sentir apoyados? Además, no deja de ser injusto desde ese punto de vista moral el hecho de que Taiwán ha sido nuestro aliado por muchísimos años y Taiwán ha cumplido con El Salvador en muchas y tiene un tratado de libre comercio. ¿Qué va a hacer el presidente? No sabemos, porque a eso sí le corresponde al Ejecutivo en cuanto a relaciones diplomáticas. Las comerciales ya es otra cosa, pero relaciones diplomáticas les corresponde. ¿Qué va a hacer? No sabemos, pero la presión de los Estados Unidos más clara no puede estar, de que no le gusta la actitud con la China. Sí, Rodolfo, una parte del comunicado que leíamos de República Popular China insistían en esta parte de decir de que China nunca ha hecho nada para amenazar e intimidar a otros países. Bueno, yo pienso con todas estas declaraciones que se están dando tanto en Estados Unidos como aquí en el país por la representación de la República Popular China, yo creo que se va a poner a prueba la capacidad que pueda tener en el nuevo Ejecutivo tanto el presidente entrante como él o la canciller que va a nombrar para hacer muchas gestiones diplomáticas, porque yo veo bien difícil que China acepte relaciones diplomáticas pero manteniendo las relaciones comerciales con Taiwán, por esto del principio de una única China, que en el primer comunicado de temprano, de ahora por la tarde, mencionaban que es una cosa que viene de los años 70 y que muchos países en el mundo lo han aceptado. Sí, claro. Y esa es como la regla que tiene China para establecer sus relaciones con otros países. Entonces se ve pues difícil que lo quieran aceptar y, como digo, cada estado en su política exterior analiza las cosas desde la perspectiva de su interés, en principio.
Luego se suman algunos intereses, la protección de la persona humana con el derecho internacional de los derechos humanos, pero en principio la política exterior está orientada por los intereses. Y bien entendidos los intereses del Estado salvadoreño, tienen que ver con relaciones comerciales para poder expandir nuestra economía, generar más empleo, etcétera. Y para mí incluso más importante, la protección de nuestros salvadoreños en el exterior. Entonces, el tema tal como se va viendo va a poner a prueba en ese componente de la política exterior. Hay una prueba importante que deberá saber sortear tanto el presidente entrante como él o la canciller que va a nombrar. Es importante los embajadores. Sí. En los años anteriores uno pensaba en la estructura partidaria que estaba detrás del presidente electo y se empezaban a barajar nombres. Claro. Ahora es una total secretividad, van a ser sus amigos, va a ser la gente que lo rodea en la campaña, van a ser sus hermanos, van a ser sus parientes, quiénes van a ser, va a ser gente del partido bajo cuya bandera corrió, etcétera, no se sabe. Y ya estamos viendo a la vista de la situación del país, estamos viendo los retos importantísimos que se van a tener que afrontar, más lo interno de seguridad, de educación, protección al medio ambiente, etcétera. Es decir, son temas importantes que desde ya se tienen que preparar el equipo, las estrategias, las políticas para poder afrontarlo. Sí, Eduardo, llamaba la atención un punto en el tema del seguimiento que ha dado la Comisión Especial ahí en Asamblea Legislativa sobre el Tratado de Libre Comercio, porque ellos solicitaron a Relaciones Exteriores toda la información alrededor del TLC y también requirieron información, debo entender, sobre cómo fue la parte esta del establecimiento de relaciones diplomáticas entre El Salvador y República Popular China. Pero me llamó la atención porque también Marcela Villatoro, que es la presidenta de la comisión, afirmaba de que efectivamente había información que no les había llegado a la Asamblea Legislativa, que es información que son, no sé si son como cláusulas de información reservada. Obviamente la comisión es una comisión especial que requiere esa información y debería tenerla, pero no la ha recibido. O sea, tampoco se sabe de otro tipo de información que pueda haber ahí que es confidencial. Es que eso es lo que mencionábamos hace un momento, la poca transparencia que ha habido sobre las relaciones que se han establecido con China, y no por eso estoy diciendo que sean malas, sino que digo la poca transparencia de las condiciones, también con el tema de la denuncia del tratado con Taiwán. O sea, hay vacíos de información. Obviamente el gobierno los tiene la información, pero digo, información pública, hay un problema, y ahora se extiende hasta la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, que ahí teóricamente, según lo que establece la Constitución, debe de colaborar el órgano ejecutivo en proporcionar toda la información que este tipo de comisiones le requieran, porque están al final conociendo de un caso de trascendencia nacional. Sí. Entonces tendría que tener toda la información la comisión. Ahora, siendo que ustedes dos, Rodolfo, Eduardo, son abogados, por ejemplo, la parte esta que tiene que ver con la decisión del establecimiento más bien de la denuncia del tratado comercial, porque se hizo la denuncia ante República Popular China, a pesar de que todo el procedimiento anterior fue con Taiwán. Entonces, ¿en qué plano puede quedar esto? Porque se supone que no tenemos ningún precedente jurídico de cómo se denuncia un tratado, que sería la primera vez, y hasta dónde llega la facultad del Ejecutivo para decidir sobre eso. De esta manera en que se ha hecho, yo no recuerdo ningún precedente. Y en la jurisprudencia de estos 35 años de vigencia de la actual Constitución, que es la primera Constitución en nuestra historia que le da un posicionamiento importante y bien definido a los tratados en el ordenamiento interno, de cómo se incorpora. En parte dice la Constitución que se regirá por las reglas internas establecidas en ella, y en parte por las reglas del derecho internacional. Y ahí nos vamos a alguna normativa como la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, las dos convenciones que El Salvador ha firmado, una de las dos, pero no la ha ratificado. Sin embargo, es costumbre internacional. Ahí hay algunas cosas importantes que ya se han estado señalando. No es imprescindible para que un tratado esté en vigente que entre los dos estados parte haya relaciones diplomáticas, por ejemplo. Y en la jurisprudencia constitucional desde los años 2000, 2002 se viene señalando que habrá que ver en cada tratado cuál es la manera de incorporarlo, porque esa va a ser la manera para que deje de estar en vigencia. Y en este caso, este tratado fue ratificado por la Asamblea. Y entonces este procedimiento que hizo el Ejecutivo
Entiendo que la comisión especial concluyó en este dictamen parcial que no se tiene por denunciado y por tanto sigue vigente. Sí. Y la sala ha admitido y ha suspendido, entonces ya se plantea, estamos casi concluyendo una semana con un panorama bastante diferente del que teníamos hace 4 semanas. Sí, justamente en el punto 3, este informe preliminar que se aprobó en la Asamblea Legislativa dice que se recomienda al Ministerio de Relaciones Exteriores a proceder de conformidad a la Constitución de la República, específicamente el artículo 142, si desea derogar el Tratado de Libre Comercio con Taiwán, enviar la iniciativa para su derogación y presentar su denuncia ante la Honorable Asamblea Legislativa. Y aparte que el tratado solo tiene vigencia entre las partes que son signatarias del mismo. En este caso, China no era signatario del tratado. Sí, sí. Entonces, ¿cómo va a denunciar ante China que no es signatario? O sea, es entre las partes el procedimiento. Bien, tenemos que hacer la pausa. Cuando regresemos, doctor Lorenzana, hablamos de transición, porque ahora, bueno, ya el presidente electo confirmó que el próximo lunes sí dará a conocer el equipo de transición que estará delegando para hacer todo el proceso, pues, y asumir entonces funciones el 1 de junio. Vamos a la pausa, regresamos. Bien, estamos al cierre de 8 en punto. Doctor Lorenzana, no sé si tenía alguna referencia sobre el tema anterior, porque me interesa que veamos también de lo de la comisión de transición. No, mejor lo de la comisión de transición. Vaya, a ver, entonces el próximo lunes el presidente Bukele ha dicho que sí dará a conocer ahora sí la comisión de transición, ¿no? Que es importante quiénes la integrarán. Yo creo que eso va a ser relevante también para saber cómo será el proceso. Y claro, el otro acto importante que tiene que ver con la configuración de gabinete, ¿no? Claro. Yo, escuchando el discurso del presidente, tengo toda la esperanza de que para empezar con el gabinete de transición nos va a dar muchas muy buenas sorpresas. Yo tengo entendido que para hacer lo que él ha prometido, que en 2 años el país va a tener otra cara y va a haber una cara positiva en solo 2 años, tiene que tener el presidente en mente tener las mejores cabezas en cada área de para servir en el gobierno con él en el gabinete. Y la primera muestra va a ser el gabinete de transición. Yo tengo entendido, y yo le hago un llamado a la Asamblea Legislativa en este momento, de que reconsideren, que faciliten algunas cosas. Por ejemplo, aquí hemos tenido una cantidad de problemas con los sobresueldos, porque los sueldos que están para los funcionarios dentro de la ley de salarios no son adecuados y siempre tienen que andar ofreciendo sobresueldos. Eso, nadie que en su sano juicio, una persona capaz y que se preste de honrado, va a aceptar semejante situación. Y esa es una de las cosas que la Asamblea Legislativa y que el nuevo gobierno, especialmente tal vez la Comisión de Transición, debería de pedirle a la Asamblea que proceda a hacer esos cambios. Aquí tenemos que hacer cambios que sean prácticos. Los salarios deben de ser de acuerdo a las capacidades de las personas y para que dejen a veces posiciones en las cuales tienen ingresos mucho mayores que los que ofrece la ley de salarios. Doctor, esto sería un acto de sinceración, pero no sé hasta dónde eso puede ser tan popular o cómo lo puede aceptar o asimilar la sociedad en este país. Sí, pero la sociedad no puede aceptar, la sociedad le va a costar aceptarlo, yo no lo dudo, pero es que también hay que hacer ciertos cambios. Mire, usted tiene su salario y tiene un excelente salario. No vamos a hablar de cantidades, pero usted viene a su trabajo en su automóvil, se retira manejando usted o si necesita a lo menos un motorista, pero usted no necesita, como tienen muchos funcionarios acá, dos automóviles, usted no necesita 2.000 galones de gasolina mensuales. Todo ese tipo de cosas que son las que deberían de cambiarse. En otros gobiernos, usted lo ve en el Uruguay, el Paraguay, los funcionarios se mueven en sus propios vehículos. Sí. No veo por qué nosotros, claro, que se les pague mejor, porque se les dé una protección legal. Eso de los sobresueldos no va a encontrar el presidente con los salarios que tienen ahí. Tristemente no le guste a la población, pero así es. Funcionarios de calidad, profesionales que tengan la capacidad para llevar a cabo a este país en las transformaciones que necesita, los van a tener que pagarles bien y pagarles transparentemente, ya no andar debajo de la mesa. Sí. Nadie en su sano juicio que valga la pena lo va a aceptar. Y la Asamblea Legislativa, antes de que tome posesión de la presidencia, debería de ayudar a resolver eso, porque ya no podemos seguir. Sigo insistiendo, siempre fuimos por muchos años la cabeza de Centroamérica y hoy somos la cola. No puede ser. Tenemos gente capacitada, tenemos gente con grandes éxitos que se nos está yendo a los Estados Unidos, muchachos que se van a estudiar y no regresan. Y vienen y están súper capacitados y se quedan allá porque aquí no se les dan las facilidades para desarrollarse ni para desarrollar empresas.
pero tenemos que tener gente capaz para que eso haga todo eso y nos haga crecer y todos ganemos más. Eso lo tenemos que hacer, pero hay que pagarles. ¿Y sería una especie entonces de nivelación salarial para ministros, incluyendo al presidente? Y claro, que sea transparente, que la población, claro que a mucha población no le va a gustar, pues de acuerdo a lo que gana, no le gusta, pero si nosotros ponemos los funcionarios competentes a relativamente corto, mediano, largo plazo, vamos a tener salarios mejores para todos. Pero si nosotros no tenemos inversión extranjera aquí, no tenemos inversión local, si nuestros inversionistas, por los problemas que le ponen, se están yendo a hacer hoteles y lugares de recreación en Colombia, en Costa Rica, en Honduras, y aquí no están invirtiendo por la tosudez y la mentalidad de la gente que hemos tenido gobernando, entonces nunca vamos a crecer y vamos a seguir solo irnos del país, va a ser la solución. Bueno, perfecto. Eduardo, ¿la opinión? Bueno, en este caso creo que va a ser importante este anuncio que va a hacer el presidente de la República, porque creo que va a aplacar un poco las ansiedades que pueden haber respecto del gabinete y la lógica de gobierno que va a implementar a partir del 1 de junio. Entonces me parece positivo. Esperemos que nos dé sorpresas el presidente con los nombramientos, al menos de este equipo, porque digo, ya nos va a comenzar a dar líneas de lo que se puede esperar del gobierno. Ahora, creo que el siguiente paso, obviamente, puede ser que comience ya a revelar nombres de su gabinete, que obviamente eso es lo que ya se está esperando, y establecer, si se quiere, una agenda mínima de actividades, acciones y medidas que va a implementar el gobierno al comenzar el 1 de junio, porque obviamente no tiene mucho espacio, no tiene mucho margen el presidente de la República. Recordemos que desde el punto de vista presupuestario va a tener ya una limitación, porque ya un presupuesto aprobado que va a terminar de ejecutar, aparte que no hay muchos recursos, entonces va a tener esas complicaciones, y sumémosle el tema de la capacidad que va a tener de construir acuerdos dentro de con la Asamblea Legislativa para poder gobernar, y ahí me parece positiva la reunión que va a tener, y esperemos qué es lo que trate con Mauricio Interiano de Arena, que es el principal partido de oposición, porque creo yo que el presidente ya dejó de lado ese tema de arrogancia, que no necesita de nadie, y que ya se dio cuenta que va a necesitar de la oposición para poder gobernar. Entonces esperemos que sea en esa lógica todas estas acciones. Excelente. Rodolfo, para cerrar. En la misma línea de lo que dice Eduardo, estas buenas señales que se van viendo en materia de política exterior tienen que verse internamente. El Ejecutivo es parte de un todo donde hay una institucionalidad, hay tribunales, hay otras instancias como la Corte de Cuentas, Tribunal de Ética Gubernamental, hay controles de la Asamblea que va a poder ejercer comisiones especiales de investigación, interpelaciones de ministros en algún momento. Y entonces también se tienen que mandar esas señales a nivel interno, de respeto, de compromiso con la institucionalidad. El presidente de la República sí es un jefe de Estado, pero en el día a día es solamente el jefe de un equipo de funcionarios del Ejecutivo. Ahí hay una Corte Suprema y un órgano judicial completo con su independencia, las distintas salas, los distintos tribunales con su independencia. Ahí está la Asamblea con su dinámica propia, interna, etcétera. Entonces, también esperaría yo ver esas buenas señales internamente. En cuanto al funcionamiento de la institucionalidad del Estado salvadoreño, mostrar un clarísimo compromiso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un presidente electo que en su momento le fue a hacer un tarimazo al fiscal general de la República. Entonces eso lo tenemos algunos en la memoria, y eso se tiene que pasar la página y decir, bueno, asumimos un compromiso con la institucionalidad, de respeto a la institucionalidad, y cada quien a lo suyo, a respetar las decisiones judiciales, a fortalecer en la medida de lo posible que esas instituciones funcionen bien, porque es todo el Estado el que tiene que estar en sintonía. Excelente. Se nos fue el tiempo, así que gracias, Rodolfo, por estar con nosotros. Gracias, William. Un gusto. Gracias, Eduardo. Gracias por el Muy amable. Bueno, doctor. Un placer. Esperamos vernos pronto. Exactamente, el próximo jueves. Así que gracias a nuestros amigos televidentes. Esto ha sido 8 en punto. Nos vamos a ver mañana. Mientras tanto, ustedes se quedan con el Gráfico TV. Buenas noches.